Nubia es el nombre con el que desde la Edad Media se conoce a la región central del Nilo entre Asuán, en Egipto, y Jartum, en Sudán. A diferencia del amplio y fértil valle egipcio, el Nubio es estrecho y de escarpadas orillas, lo que no facilita su explotación agraria y ganadera, salvo en unas pocas zonas. Fueron otros, por tanto, los valiosos recursos que pronto despertaron el interés de los monarcas egipcios: el cobre, las piedras duras, las piedras semipreciosas y, sobre todo, el oro. Nubia se divide en dos grandes zonas geográficas y culturales. Al norte, entre las dos primeras cataratas, se extiende la Baja Nubia, controlada por Egipto desde las primeras dinastías y colonizada en el Imperio Nuevo. La Alta Nubia, desde la segunda hasta la sexta catarata, fue cuna de dos grandes estados: el reino del Kerma, conquistado por Egipto en el 1500 a.C., y el reino de Kush, conquistador a su vez de Egipto entre el 728 y el 662 a.C., durante lo que fue la 25ª dinastía. En el siglo VI a.C., los ejércitos egipcios penetraron en la Alta Nubia, destruyendo la ciudad de Napata, capital de Kush. La monarquía kushita se trasladó entonces al sur, a Meroe, en la quinta catarata. A pesar de estas derrotas, los reyes meroitas siguieron considerándose los verdaderos herederos de la monarquía egipcia. La ciudad de Debod se encontraba en la frontera norte de la Baja Nubia, a muy pocos kilómetros de Filé y Elefantina. En el Imperio Nuevo debió existir allí un pequeño santuario dedicado a Amón, del que solo han quedado dos fragmentos de un sillar con el nombre del faraón Seti II. Quizá el nombre egipcio de este monumento, Taut, la residencia, sea el origen del nombre de la villa, la ciudad del templo. A principios del siglo II a.C., el rey Adi-Yalamani de Meroe construyó sobre los restos de ese antiguo templo una pequeña capilla dedicada a los dioses Amón de Debod e Isis de Filé. Adi-Yalamani, como años antes había hecho su predecesor, Arkamani, aprovechó la rebelión del sur de Egipto contra Ptolomeo IV y V para extender su control político hasta la Baja Nubia y ayudar a los rebeldes tebanos. Arkamani y Adi-Yalamani construyeron varios templos y dedicaron monumentos en varias localidades de la Baja Nubia, incluida la isla de Filé. La capilla construida por Adi-Yalamani forma el núcleo original del templo de Debod. Sus paredes, decoradas con relieves, muestran a este rey meroíta caracterizado como un faraón egipcio, mientras realiza ofrendas a los dioses egipcios. Antiguamente la capilla presentaba un aspecto muy distinto al actual, ya que sus paredes y techo estaban decorados con brillantes colores. Los restos de pintura se perdieron definitivamente a principios del siglo XX, tras su larga inmersión bajo las aguas del lago de Asuán. Sofocada la revuelta en el sur de Egipto, Ptolomeo VI y su sucesor Ptolomeo VIII retomaron el control de la Baja Nubia. En Debod, estos monarcas ampliaron el primitivo santuario construido por Adi-Yalamani, dotándolo de nuevas capillas, una terraza y un pilono. La simple capilla original había dado paso a un pequeño pero completo templo egipcio. Ptolomeo VIII consagró allí un sagrario monolítico para guardar una estatua de la diosa Isis, completado después por otro dedicado a Amón de Debod, ofrendado por Ptolomeo XII. De los dos, solo el segundo se conserva hoy en su capilla, pues el primero desapareció durante el siglo XIX. Roma conquistó Egipto en el año 30 a.C., tras la victoria del futuro emperador Augusto sobre Marco Antonio y la reina Cleopatra. En el sur, las legiones romanas continuaron guerreando 10 años contra el reino de Meroe, hasta que la firma de un tratado de paz estableció unas fronteras estables entre ambos reinos. Muy pocos años después, el vestíbulo y la fachada principal del templo de Debod fueron decorados con escenas en las que aparece representado Augusto. También en época romana se construyeron un tercer pilono, una vía procesional y un embarcadero, así como una capilla que se ha interpretado como un mamisi, lugar donde se realizaban los ritos del nacimiento del dios niño.
En el año 635 los templos de Philé fueron clausurados al culto pagano y los pequeños templos de la Baja Nubia, vinculados a la diosa Isis, entre ellos Debod, cerrados y abandonados. Egipto y Nubia desaparecieron para el mundo occidental durante más de 1000 años, hasta que en el siglo XIX viajeros y aventureros redescubrieron para Europa sus antiguos monumentos. Hasta bien entrado el siglo XVIII, el conocimiento que los europeos tenían de Egipto era una mezcla fabulosa de realidad y fantasía. Las noticias procedían fundamentalmente de relatos bíblicos, autores griegos, peregrinos medievales y de algunos viajeros modernos que, salvo raras ocasiones, nunca sobrepasaban la ciudad del Cairo. Esta situación comenzará a cambiar cuando en 1737 dos exploradores, Richard Pocoque y Frederick Norden, recorrieron el Nilo hasta Asuán el primero y más al sur el segundo. La publicación de sus relatos proporcionó nuevas informaciones más rigurosas sobre el país y sus antigüedades, que constituyeron la principal fuente para los eruditos de la expedición francesa a Egipto de 1798. En 1737, el capitán de navío danés Frederick Norden fue enviado a Egipto con la misión de obtener informaciones útiles para futuras operaciones de la Marina danesa, pero también sobre sus monumentos y antigüedades que sirvieran para el incremento del conocimiento de la historia y el arte egipcio. Su intención era remontar el Nilo hasta al menos la segunda catarata, aunque finalmente la expedición no pudo sobrepasar Der. El 27 de diciembre de ese año, Norden abandonaba apresuradamente la isla de Philé, amenazado por los habitantes de los alrededores, y unas horas después pasaba frente al templo de Debod. Aunque su intención era desembarcar y visitar las ruinas, el capitán de su barco se negó a desaprovechar el viento favorable. Tampoco en su viaje de regreso, en enero del año siguiente, pudo efectuar la ansiada parada. Aunque de lejos pudo al menos tomar unos rápidos apuntes del monumento. Las dos vistas del templo constituyen hasta hoy los primeros testimonios gráficos de Debod. En 1812, Egipto inició una etapa de desarrollo que atrajo a numerosos europeos deseosos de fortuna. Exploradores, viajeros y aventureros comienzan a frecuentar el valle, algunos con fines científicos, en otros casos para conseguir antigüedades, cuando no para enriquecerse con su tráfico. Nubia, que hasta entonces era una tierra incógnita, comenzó a ser frecuentada por muchos de estos personajes, cuyas descripciones y dibujos de Debod nos proporcionan valiosos datos sobre partes hoy perdidas. 75 años después de que Norden se adentrara en Nubia, un curioso personaje que se hacía llamar Jeque Ibrahim ibn Abdullah, inició un viaje Nilo arriba que le llevaría hasta Dongola, en el actual Sudán. En realidad se trataba del erudito y explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, el descubridor de Petra, en Jordania, y el primer europeo que visitó las ciudades santas musulmanas de la Meca y Medina, en Arabia. Burckhardt, que durante el viaje descubrió los templos de Abu Simbel, se detuvo en Debod el 30 de marzo de 1813. El resultado de su visita fue la primera descripción minuciosa del monumento, del que además realizó una planta del conjunto. Tras los pasos de Burckhardt siguieron, ávidos de descubrimientos y antigüedades, personajes como Giovanni Battista Belzoni o Jean-Jacques Riffaut. Ambos trabajaban consiguiendo antigüedades para los cónsules inglés y francés respectivamente. Riffaut estuvo en Debod en 1816, donde copió alguno de los relieves del vestíbulo y dejó un grafiti en la capilla del Naos. El alemán nacionalizado francés François Segaud comenzó su periplo por Nubia visitando Debod el 24 de enero de 1819 y realizando varias visitas y dibujos del mismo. Además de los de la capilla de Adi-Yalamani, Go dibujó alguno de los relieves de la pared norte del vestíbulo y los de la fachada principal. Go nos dejó asimismo un dibujo del Naos de Ptolomeo VIII, también dibujado en otra expedición posterior, la de Banques en 1822. Este naos fue extraído del templo con destino a alguna colección europea hacia 1826. La necesidad de proporcionar una numerosa documentación de los monumentos, inscripciones y antigüedades de todo tipo a los investigadores para poder desarrollar sus conocimientos sobre la lengua egipcia, la historia o la religión, trajo consigo la organización de varias expediciones científicas patrocinadas por los estados. La primera fue la de Napoleón, que con su Comisión de Sabios y la magna publicación Descripción de Egipto abrió el camino al desarrollo de la egiptología. En 1826 llegaba a Egipto una segunda expedición oficial patrocinada por Francia y el Gran Ducado de la Toscana.
A su frente figuraban Jean-François Champollion, quien entre 1822 y 1824 había logrado descifrar la escritura jeroglífica, e Hipólito Rossellini, padre de la egiptología italiana. Durante el viaje que llevaría a la expedición hasta la Segunda Catarata, Champollion y Rossellini visitaron el 1 de febrero de 1829 el templo de Debod, donde pasaron varias horas tomando notas y copiando textos y relieves. Por primera vez, después de siglos de olvido, las inscripciones jeroglíficas del templo eran nuevamente leídas. Champollion y Rossellini atribuyeron correctamente al rey nubio Atarramón, hoy leído Adi-Yalamani, la construcción de la capilla de los relieves e identificaron a Amón de Debod como el dios al que el templo fue dedicado. La última gran expedición fue la patrocinada por el rey de Prusia y dirigida por Karl Richard Lepsius entre 1842 y 1849. Metódicamente preparada y con abundantes recursos, sirvió para obtener una inmensa y precisa información sobre los monumentos egipcios y sudaneses que aún hoy siguen siendo de enorme utilidad para los egiptólogos. La expedición prusiana se detuvo en 2 ocasiones en el templo de Debod. La primera fue el 6 de noviembre de 1843, en su camino hacia Sudán, y la segunda el 30 de agosto de 1844, de regreso hacia el norte. Los trabajos de Lepsius en el templo fueron precisos y detallados, copiando los textos y relieves y corrigiendo algunos errores de Champollion. En 1838, el escocés David Roberts era ya un pintor conocido gracias a sus vistas y paisajes de Francia y Países Bajos y, especialmente, de las vistas y escenas pintorescas españolas. Ese año, Roberts embarcó rumbo a Alejandría para realizar un viaje por Egipto, Nubia y el Oriente Próximo. Los numerosos bocetos y apuntes hechos durante el viaje fueron convertidos a su vuelta a Inglaterra en litografías publicadas en 6 grandes volúmenes. El éxito de este trabajo le granjearía fama y reconocimiento de por vida. Camino de Abu Simbel, el 2 de noviembre de 1838, se detuvo en Debod, donde realizaría un apunte del conjunto del templo y otro de la fachada. La primera le sirvió para componer una escena con esclavos a partir de un boceto realizado en un mercado de El Cairo, en la que la silueta del templo y sus 3 pilonos se vislumbra en la lejanía. La segunda es una imagen de la fachada, muy precisa en sus líneas generales, aunque de proporciones algo más grandes que en la realidad y con una columnata interior inexistente, probablemente debido a una confusión con otro apunte del templo de Calapsa de perspectiva muy semejante. Un tercer boceto de los alrededores de Debod fue realizado a su regreso de Abu Simbel, el 16 de noviembre. En la escena, en la que no figura el templo, aparecen unos cocodrilos en la orilla oriental del Nilo, a la puesta de sol. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Egipto y Nubia se convirtieron en el destino turístico favorito de las clases altas europeas y americanas que disfrutaban del clima y los monumentos del Nilo, huyendo de los rigores del invierno. Algunos viajeros se acompañarían de un nuevo invento, la cámara fotográfica, con la que registraban todos los lugares memorables. Pero serán fotógrafos profesionales los que suministren imágenes de los monumentos a los viajeros deseosos de recuerdos y publicarán bellos libros ilustrados para satisfacer la demanda europea. Debod, el primero de los templos nubios, fue varias veces fotografiado por algunos de estos pioneros de la fotografía en Egipto. Marcel Duchamp, compañero de Gustave Flaubert en su viaje por el Valle del Nilo entre 1849 y 1851. El ingeniero Félix Thénard entre 1851 y 1852. El fotógrafo británico Francis Firth en 1856-57. El turco Pascal Sebah o Antonio Beato hacia 1875. Sus imágenes nos muestran el progresivo deterioro que sufrió el monumento. En 25 años, la fachada principal del templo, parte de la fachada norte y del Mamisi se habían desplomado. Algunos años después, el tercer portal, el más cercano al templo, también se vendría abajo. En 1906, la más famosa guía de viajeros de la época, la Baedeker, atribuía la ruina del edificio a un terremoto que afectó la región en 1868, pero lo que las fotografías parecen mostrar es que el desastre fue más bien debido al continuo robo de piedras por los habitantes de los alrededores. Los sillares del templo suponían un material de construcción de calidad y ya trabajado que resultaba muy atractivo por lo accesible y barato para los vecinos de la zona.
La construcción entre 1898 y 1902 de una presa en la primera catarata para regular el caudal del Nilo tuvo como consecuencia el dramático cambio en las formas de vida de las poblaciones de la Baja Nubia y la desaparición bajo las aguas del embalse de sus templos y sitios arqueológicos. A pesar de las protestas por la muerte del rico patrimonio nubio, el Servicio de Antigüedades egipcio reaccionó con gran lentitud. En 1901 fue enviado a Nubia Howard Carter, inspector jefe de antigüedades para el Alto Egipto, que realizó un breve informe del estado de 6 templos nubios. El propio director general de Antigüedades, Gastón Maspero, visitó la zona en 1904-1905, examinando 16 templos, entre ellos el de Debod. En 1906, Arthur Weigall, que había sucedido a Carter como inspector jefe, fue encargado de realizar un informe sobre el estado de los monumentos y antigüedades nubias, como paso previo a su restauración. En su informe, Weigall señala el estado ruinoso del templo de Debod, debido al sistemático expolio de sus piedras y la necesaria e inmediata restauración de los elementos que aún quedaban en pie. La documentación gráfica que acompañaba su informe muestra el grave deterioro que el templo había sufrido desde el siglo anterior. El vestíbulo y buena parte del Mamisi aparecían arruinados y perdidos, siendo imposible su reconstrucción. Las fachadas norte y sur gravemente afectadas y en general todo el edificio presentaba daños estructurales que amenazaban con su desplome. En el exterior, el tercer pilono, todavía visible en 1896, había desaparecido, restando al templo su característica imagen durante todo el siglo XIX. En 1907 se decidió elevar la presa de Asuán, construida unos años antes. Con el fin de descubrir y registrar el patrimonio histórico afectado, entre 1907 y 1908 se llevó a cabo la primera campaña de salvamento arqueológico de Nubia. La campaña fue dirigida por Reisner, quien exploró el valle entre Filé y Wadi en Sebua. En las inmediaciones de Debod fueron excavados varios cementerios datados entre el predinástico y la época cristiana. Al mismo tiempo, siguiendo las recomendaciones de Weigall, el Servicio de Antigüedades acometió la restauración de varios templos, entre ellos el de Debod. Los trabajos fueron dirigidos por el arquitecto italiano y restaurador del Museo del Cairo, Alexandre Barsanti, entre 1907 y 1908. Dado que el templo permanecería sumergido 9 meses al año, la intervención fue muy intrusiva. Se utilizó cemento y hierro para unir los sillares, muchos de los cuales fueron reconstruidos o completados. La imposibilidad de reconstruir las partes perdidas obligó a dejar el muro oeste del vestíbulo con sus relieves al descubierto. Tras la restauración, el egiptólogo alemán Roeder realizó la más exhaustiva documentación del monumento hasta la fecha. Durante los siguientes 50 años, el templo únicamente fue visitable en verano, cuando las compuertas de la presa se abrían para vaciar el lago. Los relieves antiguamente pintados perdieron sus colores y las piedras, sometidas a la acción del agua, se deterioraron gravemente. En 1954, el gobierno de Gamal Abdel Nasser anunciaba la construcción de una gran presa en Asuán, unos kilómetros aguas arriba de la antigua. Esta nueva infraestructura era necesaria para aumentar la producción agrícola del país y así poder alimentar a la creciente población egipcia. Además, iba a proporcionar toda la energía eléctrica necesaria para promover la industrialización del país. Los trabajos comenzaron en 1960 y se dieron por terminados 10 años después. La presa formó un inmenso pantano, el lago Nasser, que con sus 500 kilómetros de longitud llegaba hasta Sudán. Cuando en 1970 las aguas del lago alcanzaron su nivel máximo, Nubia desapareció de los mapas. Las grandes ventajas económicas que la construcción de la gran presa de Asuán suponían para Egipto, y en menor medida para Sudán, no podían ocultar las terribles consecuencias que iba a tener para Nubia. La desaparición de sus zonas habitadas, el traslado forzoso de sus habitantes, la pérdida de sus modos de vida y el fin de su cultura. Otra grave consecuencia de la gran presa iba a ser la destrucción de los numerosos monumentos históricos que jalonaban el río entre las dos primeras cataratas. Estos valiosos yacimientos arqueológicos, muchos de ellos nunca explorados, necesitaban ser documentados y registrados con gran rapidez,
La solución estaba clara, pero para ponerla en práctica sería necesaria una gran ayuda. Ni Egipto ni Sudán podían hacer frente en solitario a los grandes retos económicos y técnicos que el salvamento del patrimonio histórico nubio suponía. Con el beneplácito de ambos países, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, asumió en 1959 la tarea de coordinar la ayuda internacional. Esta fue la primera gran campaña internacional acometida por la UNESCO para salvaguardar el patrimonio de la humanidad amenazado. Su éxito le llevaría a repetir la experiencia en Mohenjo-Daro, Fez o Barabudúr, aunque sin la resonancia que alcanzó su actuación en el Valle del Nilo. El 8 de marzo de 1960, el director general de la UNESCO hizo el solemne llamamiento al mundo para ayudar a salvar los monumentos y sitios amenazados. A cambio, Egipto y Sudán se mostrarían generosos con los hallazgos realizados en el curso de las excavaciones. Incluso 4 pequeños templos serían entregados a aquellas naciones que destacaran por su ayuda. Para fomentar aún más el interés por la campaña de Nubia, 2 grandes exposiciones, 5.000 años de arte egipcio entre 1959 y 1961, y sobre todo Tesoros de Tutankamón, desde 1961 hasta 1973, viajaron por distintos países europeos, asiáticos y americanos. La convocatoria fue un éxito, pues 24 países participaron en los trabajos de excavación arqueológica y en el salvamento de los monumentos amenazados. En total, 50 estados entregaron casi 26 millones de dólares para financiar la campaña, a los que habría que añadir otros 7 millones procedentes de contribuciones privadas. Los trabajos de desmantelamiento y traslado de los templos y monumentos amenazados hacia sus nuevos emplazamientos se llevaron a cabo entre 1960 y 1965. Previamente habían sido documentados y sus inscripciones revisadas. Tras su desmontaje se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas para recuperar la mayor cantidad de información posible. Los edificios fueron desmontados o cortados, depositándose sus bloques en distintas áreas de almacenamiento, en las que permanecieron hasta su montaje definitivo. El templo de Amada, decorado con valiosas y frágiles pinturas, tuvo un tratamiento diferente. Dado que los cortes arruinarían las pinturas, fue encerrado en una caja de hormigón, levantado y trasladado sobre raíles hasta su nuevo emplazamiento, a 2,6 kilómetros de la ubicación original. Un corto viaje que duró 3 meses. Los monumentos salvados fueron reconstruidos en 3 emplazamientos de la Baja Nubia. El templo de Calabsha, el kiosco de Kertasi y el templo de Beit el Wali fueron llevados a Nueva Calabsha, junto a la presa de Asuán. Los templos de Dacca, el Sebua y Maharraka fueron reconstruidos en Nueva Sebua, mientras que los de Amada, el Der y la tumba de Penut en el sitio de Nueva Amada. Conforme al compromiso inicial egipcio, 4 templos fueron entregados a otros tantos países en agradecimiento por la ayuda prestada. Los templos elegidos para abandonar Nubia fueron los de Dendur, concedido a Estados Unidos y hoy conservado en el Museo Metropolitano de Nueva York. El de Tafa, a Holanda, expuesto en el Museo Egipcio de Leiden. El de Elesilla, entregado a Italia y conservado en el Museo Egipcio de Turín. Y el templo de Devot, entregado a España. Los templos de Abu Simbel dedicados a Ramsés II y su esposa Nefertari son una de las maravillas de la arquitectura universal. Su salvamento, junto con los santuarios de la isla de Philae, era una de las tareas prioritarias a abordar. Sus grandes dimensiones, unidas a la complejidad técnica de su rescate, proporcionaron uno de los momentos más espectaculares de la campaña internacional. Tras muchas deliberaciones, el proyecto elegido supuso cortar los 2 templos y extraerlos del acantilado en el que estaban excavados, para ser reconstruidos 65 metros más arriba. Las obras dieron comienzo en abril de 1964 y se prolongaron hasta 1968. Los templos fueron cortados en 1.042 bloques, algunos de hasta 20 toneladas de peso. Fueron reconstruidos después como parte integrante de 2 gigantescas cúpulas de hormigón que recreaban la montaña original de la que habían sido extraídos. Con su inauguración se alcanzaba la primera gran victoria en Nubia, pero aún quedaba el último reto, Philae.
Conocida como la perla del Nilo, la pequeña isla de Philae, con sus santuarios grecorromanos y su exuberante vegetación en medio del paisaje granítico de la catarata, fue uno de los principales iconos egipcios para viajeros y artistas europeos del siglo XIX. Tras la construcción en 1902 de la antigua presa de Asuán y sus sucesivas elevaciones, la isla y sus templos quedaron sumergidos parcialmente bajo las aguas del lago. La construcción de una nueva presa convirtió su salvamento, junto con el de Abu Simbel, en un asunto prioritario. La solución adoptada fue desmontar y trasladar sus restos a la isla de Agilkia, situada a 400 metros al noroeste de Philae. Los trabajos de salvamento se iniciaron en 1972 con el desmontaje y la documentación de sus monumentos, mientras Agilkia era modificada para asemejar su forma a Philae. Con una inauguración del conjunto en 1980, se daba por terminada la campaña de Nubia. En 1960, España había empezado a superar el periodo de aislamiento internacional iniciado tras la Guerra Civil. La campaña de salvamento de Nubia parecía un buen pretexto para afianzar esa nueva etapa en un aspecto: la solidaridad cultural y un ámbito geográfico, el mundo árabe, en donde el gobierno podía sentirse cómodo. Así, pese a no contar con tradición egiptológica alguna, nuestro país fue uno de los mayores contribuyentes internacionales, con $325.000 para salvar Abu Simbel y $200.000 para Philae, además de participar activamente en las actuaciones arqueológicas. La misión arqueológica española en Nubia estuvo formada por un grupo de prestigiosos arqueólogos dirigidos por Martín Almagro Basc, director del Museo Arqueológico Nacional. Entre 1960 y 1965, los españoles excavaron varios yacimientos a ambos lados de la frontera entre Egipto y Sudán. El primer yacimiento otorgado fue la fortaleza bizantina de Cheikh Daud, 200 kilómetros al sur de Asuán. En 1962, la misión española obtendría una nueva concesión en Masmas, al sur de Aniba, donde permanecería hasta 1964 excavando varias necrópolis y documentando los grafitis e inscripciones rupestres de la zona. En 1963 se le concedió el estudio y documentación de todos los grabados e inscripciones rupestres entre Corosco e Ibrim. En Sudán, entre 1961 y 1964, España obtuvo una concesión para excavar varias necrópolis en el área de Arjin, cercana a la segunda catarata del Nilo, zona en la que también excavarían las islas de Kar Siko y Abkanarti. El trabajo de la misión fue el arranque de la investigación egiptológica en nuestro país, que tuvo continuidad con la concesión de la primera misión arqueológica estable en Heracleópolis Magna. La colaboración española obtuvo además una recompensa excepcional. En 1968, Egipto hacía donación a España del Templo de Debod. Mientras la nueva presa comenzaba a construirse, equipos de arqueólogos de distintas misiones internacionales se distribuían por el valle en una carrera contrarreloj. En apenas 5 años, las aguas de la presa lo cubrirían todo, de modo que desmontar los templos y trasladarlos a sitio seguro era la tarea más urgente. El templo de Debod fue el primero en ser rescatado en el verano de 1960. Como paso previo se realizó una descripción del templo, se copiaron sus inscripciones y el conjunto fotografiado. El desmontaje fue realizado por un equipo del Servicio de Antigüedades Egipcias, en colaboración con una misión polaca. Una vez desmontado el templo, durante los veranos de 1960 y 1961, se realizaron 2 campañas de excavación. No todos los elementos arquitectónicos pudieron ser recuperados. Los bloques de arranque de los cimientos del templo fueron abandonados in situ, así como los restos del embarcadero y la calzada de acceso. Los sillares del templo fueron depositados en la isla de Elefantina, frente a Asuán. Allí permanecieron alineados junto a los de Dendur durante 10 años a la espera de partir a su destino definitivo. En 1964 España solicitaba formalmente el templo de Debod a título de donación. Era uno de los monumentos, junto con los templos de Dendur, Tafa y Eyesilla, que habían sido designados por el gobierno egipcio
para ser entregados a los países que más contribuyeran financieramente al salvamento de los monumentos nubios. La petición española fue aceptada en 1967, después de que España comunicara un incremento de su contribución económica hasta superar los $500.000. Al año siguiente, un decreto de la República Árabe Unida otorgaba el templo de Devot al Estado español. Los desportillados sillares de Devot yacían desde 1960 en la isla de Elefantina, frente a Asuán. Hasta allí se dirigió en 1969 un equipo español, encabezado por Martín Almagro Bas, para hacerse cargo de la entrega, embalaje y transporte del templo a España. Tarea realizada con algunas dificultades debidas a la carencia de materiales para embalarlos. Finalmente los sillares fueron trasladados en barcazas Nilo abajo hasta Alejandría. En la antigua capital tolemaica fueron embarcados en el carguero Benissa, que zarpó el 6 de junio rumbo a Valencia. Desde allí, entre el 20 y el 28 de junio, 90 camiones trasladaron hasta Madrid las 1.350 cajas que contenían las piedras del templo, las cuales quedaron depositadas en el solar del antiguo cuartel de la montaña, en la montaña del Príncipe Pío. La Huerta o Dehesa Florida era una gran finca situada al norte de la Villa de Madrid, entre la actual Cuesta de San Vicente y la Puerta de Hierro. Documentada desde principios del siglo XVII, a fines de ese mismo siglo la propiedad recayó en la marquesa de Castel Rodrigo, casada con el príncipe Pío de Saboya, personaje que dio nombre a la montaña que ocupaba la zona sur de la finca. En el siglo XVIII, Carlos IV se incautó de la propiedad, que se convirtió en el Real Sitio de la Florida. La montaña del Príncipe Pío fue el escenario de uno de los hechos más trágicos de la Guerra de la Independencia. A ella fueron conducidos en la madrugada del día 3 de mayo de 1808 44 madrileños, detenidos tras el levantamiento producido la mañana anterior. Fusilados por las tropas napoleónicas, sus cadáveres quedaron expuestos durante días para escarmiento del pueblo de Madrid. Hoy yacen en el cementerio de la Florida, en las faldas de la montaña. A partir de 1860, la zona noroeste de la montaña fue urbanizándose, dando lugar a la calle Ferraz y aledañas. En el extremo sur se construyó la Estación del Norte y en su parte más prominente se alzó un gran cuartel, capaz de albergar una guarnición de 3.000 soldados. El cuartel de la montaña adquirió protagonismo durante las primeras jornadas de la Guerra Civil Española. Atrincherado allí, con 1.500 soldados y un grupo de civiles, el 19 de julio de 1936, el general Fanjul proclamó el estado de guerra en Madrid. Bombardeado y cercado por fuerzas de orden público y milicias obreras, el cuartel fue tomado al mediodía del día 20. Muy dañado, el cuartel no fue reconstruido tras la guerra, por lo que el solar quedó medio en ruinas y degradándose durante los siguientes 30 años. En 1970 el solar fue cedido al Ayuntamiento de Madrid para instalar en él el templo de Devot. Distribuidos en hileras concéntricas en el solar del cuartel de la montaña, los 1.356 bloques traídos de Egipto esperaban el momento de ser nuevamente remontados. Antes había que preparar el terreno, retirar algunas edificaciones del antiguo cuartel y construir la cimentación sobre la que se alzaría el monumento. La instalación del templo se efectuó en dos fases. En la primera, iniciada en octubre de 1970, se restauraron y montaron los bloques originales del templo y sus dos portales. A pesar de que gracias a los testimonios gráficos del siglo XIX se tenía un amplio conocimiento formal del edificio, la escasa documentación técnica del desmontaje, unido a que en 1960 no se recuperaron las hiladas de la base de los muros, dificultaron grandemente los trabajos. El 23 de diciembre, con la inauguración de los jardines por el entonces Príncipe de Asturias, quedaba terminada esta primera fase de las obras. En 1971 se determinó reconstruir las partes perdidas del templo, especialmente el vestíbulo y la fachada principal, con el objetivo de asegurar la conservación de los relieves del vestíbulo y en general todas las estancias internas. Por esa misma razón se decidió cubrir la terraza, con lo que se evitaba la entrada de agua al interior del edificio.
A falta de pequeños retoques, los trabajos prácticamente quedaron finalizados en junio de ese año. No obstante, todavía pasaría un año hasta que el 20 de julio de 1972 fuera inaugurado oficialmente. Una semana más tarde, finalmente, el público pudo disfrutar visitando un templo egipcio en Madrid.